Buenos días a los que se acaban de enganchar también recién. Los que le voy a hablar yo va a ser de la patología de cadera atraumática del adulto. Ustedes ya van a tener unas clases que son de patología traumática, o sea, la fractura de cadera, ¿no? Lo mío no es la fractura de cadera, sino las otras patologías que afectan a la cadera del adulto. Según los diferentes grupos por edades, vamos a tener la displasia del desarrollo de la cadera, el recién nacido. En el lactante tenemos la artromielitis. En los niños de 4 a 8 años, la sinovitis transitoria. En la adolescencia aparece la epifisiolisis. En el adulto joven ya le aparecen las lesiones traumáticas, las lesiones deportivas y una patología que tiene un 3% de, digamos, de afectaciones en las caderas, que es la osteonecrosis. En el adulto mayor ya aparece de vuelta la osteonecrosis y las artritis inflamatorias. Y en la edad avanzada aparece la artrosis y los tumores. Vamos a ver este caso clínico. Esta es una paciente de mediana edad, a ver que quiero sacar un poco ahí está. De mediana edad, 45 años, dolor en la articulación coxofemoral izquierda, que la hace claudicar en la marcha de 7 semanas de evolución, que se acentúa con la actividad. El dolor es inconstante, al comienzo no fue incapacitante y se asociaba con un dolor lumbar también. Eso hace bastante difícil el diagnóstico. Y el paciente que no presenta patologías clínicas de importancia, y cuando uno le pregunta qué es, digamos, qué cosas ingiere, qué medicamentos, y lo que único que refiere es que toma una botella de vino por día, no tiene antecedentes traumáticos o de enfermedad osteoarticular, y la movilidad está disminuida y dolorosa. Nosotros le pedimos una radiografía de la cadera y en esta proyección de perfil lo que vamos a ver es esta línea, una línea negra finita en el borde, digamos, dentro de la cabeza femoral, y esta imagen se llama imagen en semiluna. Esta imagen en semiluna es bien patognomónico de una patología que es la osteonecrosis de la cadera. Entonces, la osteonecrosis de la cadera es un infarto de la cabeza femoral. Antiguamente se la llamaba necrosis aséptica, porque cuando uno tiene una artritis séptica de cadera y no se trata adecuadamente, lo que va es a una destrucción de la articulación y a una necrosis séptica de la cabeza femoral. Pero habían otras patologías que no eran relacionados con un tema séptico y hacía una necrosis. Entonces se la llamaba, porque no se sabía bien qué era la causa, una necrosis aséptica. Se dieron cuenta de que la causa principal era un tema vascular. Entonces lo nombraron como una necrosis avascular de la cabeza femoral. Y el diagnóstico, digamos, la definición clásica es la devitalización parcial o total de la misma, producida por isquemia, que a mediano plazo ocasiona alteraciones degenerativas severas en la articulación coxofemoral. Si vemos bien como un cuadro que nos explica un poco la etiopatogenia de cómo se produce la osteonecrosis, tenemos que las causas traumáticas van a producir una interrupción vascular directa. ¿Qué significa esto? Que en realidad los vasos sanguíneos que nutren la cabeza femoral son a partir de las arterias retinaculares eh, que nutren, digamos, a nivel del cuello y la cápsula articular a la cabeza femoral. Al producirse una fractura medial de la cabeza femoral, se produce una lesión de esos vasos y eso trae como consecuencia la interrupción vascular y la necrosis. Pero después solo lo que vamos a hablar son de las causas atraumáticas, y en las causas atraumáticas tenemos estas etiologías, patologías que afectan la coagulación y entonces producen una coagulación intravascular. Esto trae como digamos,
una oclusión trombótica y una reducción del flujo sanguíneo dentro de la cabeza femoral. Y después lo que tenemos que son las dos causas más frecuentes o factores predisponentes más frecuentes, tenemos el alcohol y los corticoides. Tanto uno como el otro lo que hacen es aumentar el metabolismo graso y entonces pueden producir, digamos, entre lo que uno sospecha cómo se produce el mecanismo de la necrosis, es la producción de émbolos grasos, y estos émbolos grasos van a ser los que obliteran la microcirculación de la cabeza femoral, o también como digamos, la médula ósea en su gran componente es tejido graso, aumenta su volumen a causa de este aumento del metabolismo graso y esto comprime los vasos intracefálicos. Al ser una cavidad inexpansible como es el hueso y al aumentar su volumen el tejido graso de la médula ósea, esto comprime los vasos y produce una reducción del flujo sanguíneo. Todo esto trae como consecuencia una isquemia de la cabeza femoral, se produce la necrosis osteocitaria, el organismo trata de reparar esa zona enviando más afluencia de sangre y cuando no logra repararlo, lo que se produce es una pérdida de la integridad estructural y el colapso de la cabeza femoral. ¿Qué síntomas va a producir la necrosis? Va a producir un dolor inguinocrural que aumenta con la marcha. A veces se asocia a dolor lumbar por una actitud antálgica que puede parecer una alteración lumbar. Va a tener el paciente una marcha claudicante, una marcha limitada. Va a haber dolor al rotar o al aducir la cadera y una maniobra de tomas positiva. Puede existir un síndrome clínico asociado. Es por eso que muchas veces estos pacientes tienen enfermedades de base, como puede ser lupus, artritis inflamatorias, que el paciente recibe corticoides a causa de esas patologías, y eso es lo que favorece a que se produzca después la osteonecrosis. Y las radiografías al principio son negativas, porque estamos hablando de afectación de la microcirculación. Cuando ya la patología está avanzada, ya van a haber cambios estructurales, y esos cambios estructurales son los cambios que se ven radiográficamente. Y es más frecuente en hombres que mujeres. Los factores predisponentes tenemos que, bueno, las causas traumáticas que producen las lesiones vasculares directas, que esto no lo vamos a hablar mucho nosotros, son las fracturas mediales o la luxación posterior. Como les comenté, las arterias retinaculares, que son arterias que tapizan la cápsula articular, en estos dos causas traumáticas se ven afectadas. En las fracturas mediales hasta hay un desgarro por la misma fractura. Las fracturas mediales son las fracturas que abarcan el cuello femoral. Y la luxación, al perder su domicilio en la cabeza femoral, tracciona la cápsula articular y esa tracción disminuye el flujo sanguíneo de la cabeza femoral. Pero como les dije, nosotros vamos a hablar de las causas atraumáticas y en primer lugar, de las causas atraumáticas tenemos el alcoholismo. En segundo lugar, los corticoides y después todas las demás enfermedades no son tan frecuentes, pero también pueden producir la osteonecrosis de la cabeza femoral. Hasta el tabaquismo, y esto es importante, y las enfermedades autoinmunes también. Las vasculitis de los pequeños vasos asociados a los factores antifosfolipídicos favorecen la producción de la osteonecrosis. El paciente tiene que tener un factor genético. No todos los pacientes alcohólicos hacen una osteonecrosis y asociado a un factor de riesgo, ¿no? Que serían cualquiera de estos. Los corticoides, se habla de las dosis más elevadas, incluso durante cortos periodos presentan mayores riesgos. Las dosis superiores a 20 miligramos día, se habla como un promedio de 3,6 meses al año de haber comenzado con el tratamiento, y el corticoide en el trasplantado renal tiene un alto riesgo. Las radiografías al inicio son negativas, como les expliqué. Cuando empieza ya a avanzar la patología, hay un aumento parcial de la densidad ósea que tiene una forma de triángulo. Las lesiones, después se produce a veces, se produce siempre cuando avanza la patología, esa imagen en semiluna que les mostré al principio. Es como si se hubiera inyectado aire dentro de la cabeza femoral.
La tomografía no está indicada para el diagnóstico temprano, pero sí cuando ya está localizada la necrosis, para ver bien dónde está su localización, su extensión y la profundidad de la zona necrótica. El centellograma es un estudio que nos sirve para el diagnóstico temprano. En la etapa de isquemia, o sea, los primeros periodos de la osteonecrosis, vamos a tener una hipocaptación. Y en la etapa de la regeneración, o cuando el organismo trata de reparar esa zona, tenemos la etapa hipercaptante. La resonancia es el estudio de elección para hacer el diagnóstico temprano de la enfermedad. Se habla incluso de horas de que empezó con los síntomas, uno ya puede empezar, ya puede pedir una resonancia y vamos a tener, signos claros de la osteonecrosis. En T1 va a mostrar una imagen de necrosis ósea con cambio de densidad y en T2 muestra el signo, lo que se llama el signo de la doble línea o doble banda, en la cual la línea clara es el tejido de granulación vascularizado. ¿Cómo lo estudiamos a un paciente que nosotros sospechamos una osteonecrosis? Lo primero que le tenemos que pedir son radiografías. Si las radiografías son positivas, pedimos una tomografía y ahí vamos a hacer el tratamiento adecuado. Si las radiografías son negativas, vamos a solicitar una resonancia magnética buscando esta patología. Si estamos en algún medio donde no hay resonador, podemos pedir un centellograma, aunque el centellograma es un estudio que nos puede dar falsos negativos. Por eso es un estudio que se compara una cadera con la otra cadera y muchas veces puede estar las dos caderas afectadas y entonces nos puede dar hipocaptación en las dos caderas y pensamos que está negativo y en realidad están las dos, están en los primeros estadios de la necrosis. Pero bueno, si estos estudios nos dan positivos, haremos el tratamiento correspondiente, que ahora lo vamos a ver. Y si la resonancia ya nos da negativa, ya sabemos que no tiene osteonecrosis y hay que ver cuál es la causa del dolor. Acá tenemos algunos ejemplos. La necrosis, ahí tenemos cómo se ve. La necrosis tiene una forma triangular, abarca la zona superior, o sea, la zona de carga de la cabeza femoral. Lo que se produce es un despegamiento del cartílago, porque este hueso necrótico no nutre el cartílago y el cartílago se desprende del hueso. En la zona periférica de la necrosis tenemos el mayor flujo sanguíneo que está tratando de revascularizar la zona. Y después acá tenemos algunas imágenes radiográficas. Acá pueden ver bien cómo se ve, cómo abarca la zona de carga. Acá tenemos una resonancia magnética, fíjense en la forma triangular, cómo se compara con el otro lado. Y acá tenemos un centellograma óseo, donde pueden ver bien la hipercaptación en la cadera izquierda. Esto es de adelante y acá viéndolo desde atrás. Y acá vemos en la resonancia bien lo que significa la doble línea, doble banda. Acá van a ver que están las dos caderas afectadas. Fíjense que lo que es importante es dónde se ubica la necrosis, justo en el polo superior de la cabeza femoral, o sea, la zona de la carga del paciente. Esto es lo que va a favorecer a que si no es tratado adecuadamente o la evolución es mala, se va a colapsar esta zona, por eso es una zona de debilidad y se aplasta la cabeza femoral. Bueno, acá vemos la doble línea doble banda en T2, en la cual la línea clara representa el tejido de granulación hipervascularizado, o sea, es el tejido de que el organismo trata de revascularizar esta zona. La tomografía acá lo ven ya con un colapso de la cabeza femoral en nuestra reconstrucción 3D, y acá lo que van a ver es un centellograma con una imagen que es patognomónica del centellograma, que significa la imagen fría, que es la zona de la necrosis, la imagen fría en una zona caliente, que es la zona hiperémica, que está tratando de revascularizar esta zona. Hay una clasificación que no es importante que se la sepan, pero sí que digamos, que la entiendan un poquito, que tenemos que se va a dividir en 6 estadios. El estadio 0, todo es negativo. Entonces, ¿pero por qué lo ponemos si todo es negativo? Porque en realidad, como les dije antes,
la osteonecrosis de la cabeza femoral, en algunos trabajos hablan hasta de un 80% de bilateralidad. Que sea bilateral no quiere decir que sean simultáneos. Lo que sí nosotros sabemos que si una cadera tiene una osteonecrosis, hay que estar muy encima de la otra porque probablemente empiece con síntomas y a veces es bueno agarrar esta patología de, digamos, bien tempranamente para evitar todos los cambios progresivos que vamos a ver después. Entonces, si tenemos una cadera que tiene un estadio, póngale 3, y del otro lado no tiene ningún síntoma, decimos que la otra cadera tiene un estadio 0. En el estadio 1, la radiografía es negativa, la resonancia está alterada y el centellograma es hipocaptante. En el estadio 2, la radiografía ya aparecen unas imágenes que son una mezcla de osteolisis y esclerosis, que es lo que nosotros llamamos osteoporosis moteada, y el centellograma es hipercaptante, que sería esto. Acá estaría la osteoporosis moteada, las imágenes osteolíticas en un hueso más blanco. Entonces, esto se llama osteoporosis moteada. En el estadio 3 aparece lo que les expliqué en su momento, que era la imagen en semiluna, que acá está, que es el despegamiento del cartílago, y depende de la extensión, lo vamos a dividir en A, B y C. Obviamente, cuanto más extensa la lesión, peor es el pronóstico. Y bueno, y hasta el estadio 3 lo que tenemos es lo que no hay un colapso de la cabeza femoral. En el estadio 4 ya aparece el colapso de la cabeza femoral, y cuanto más colapsada está la cabeza femoral, peor es el pronóstico. En el estadio 5 se produce ya los primeros signos de la artrosis, que es el pinzamiento de la luz articular, y está obviamente el colapso de la cabeza femoral, y en el estadio 6 ya hay cambios degenerativos avanzados. O sea, nosotros tenemos que actuar para tratar de salvar la cabeza femoral antes de que se colapse la cabeza femoral. Si la cabeza femoral ya está colapsada, ya casi es imposible darle supervivencia a esta cabeza femoral. Una pregunta, doctor. Sí, dale. ¿Cuánto tiempo de evolución tiene esto más o menos Mira, para en saber en realidad, qué momento? sí, en realidad como vos decís, es más o menos, porque no es un tiempo. Hay pacientes que evolucionan rápidamente, otros que van más lentamente. Pero se habla de que empieza con los síntomas hasta aparecer algunos primeros cambios radiográficos, pueden ser 6 meses. Entonces, la verdad que es un gran desafío para el médico hacer el diagnóstico de esto, porque el paciente anda con un dolor que no es muy claro y uno le pide una radiografía y la radiografía es normal al principio. Y entonces dice, bueno, puede ser un paciente joven que sea un dolor muscular, que sea un dolor de la columna. Entonces hay que pensar en esta patología y lo ideal es pedirle una resonancia magnética, ¿no? Porque ahora les voy a mostrar bien qué tratamientos tenemos, pero obviamente cuando más tempranamente lo agarramos, más probabilidad de salvar la cabeza femoral tenemos, ¿no? Gracias. Nada, nada. Acá tenemos, bueno, unas imágenes radiográficas para que lo vean. Acá está la imagen en semiluna. Acá vemos ya una imagen mucho más grande, una imagen osteolítica grande. Acá ya ven cómo la cabeza femoral se colapsó, que antes era una pelota de fútbol, ahora es una pelota de rugby, como que se colapsa el polo superior. O sea, la zona de la necrosis se aplasta, toda esta zona se aplasta y queda así. Este es un paciente trasplantado renal. Y acá tenemos ya cambios degenerativos avanzados. Fíjense cómo está la cabeza femoral, está totalmente colapsada, no tiene más la forma esférica. Acá también toda esta zona está colapsada. Y bueno, cuál es el tratamiento de elección en los estadios tempranos? En realidad, si uno piensa cómo es la etiopatogenia, se acuerda que yo les conté de que hay un aumento del metabolismo graso. Y entonces la médula ósea, su gran contenido es grasa. Eh, entonces aumenta su volumen y en una cavidad inexpansible, que es la cabeza femoral, y eso comprime los pequeños vasos que le dan la circulación a la cabeza femoral. Entonces un médico que se llamaba Fitcat en los 1900, eh, ante digamos, al no saber la causa del dolor de la cadera de su paciente, lo que le hizo fue una biopsia. Y al realizar la biopsia, lo que el paciente le refirió luego de eso es que le alivió el dolor.
Y claro, si uno lo piensa, adentro hay un aumento de la presión y al hacerle la compresión, digamos, hacerle la perforación, desinflamos esa cabeza femoral, le sacamos esa presión que tenía dentro y eso le produjo un alivio. Y eso regenera o puede ayudar a revascularizar la cabeza femoral. Entonces, este procedimiento se lo llama forage, que lo que produce es mejorar el dolor por la descompresión y activa la revascularización de la necrosis. Pero también se vio de que este tipo de procedimiento tenía un 60 o un 70% de éxito, aún en los estadios iniciales. Entonces también se agregaron como coadyuvancia la famosa magnetoterapia que usan los kinesiólogos, que esto estimula la formación ósea, la cámara hiperbárica, que lo que hace es un mayor aporte de oxígeno y eso también regenera o evita la necrosis. Otros vieron que el alendronato es un bifosfonato. El bifosfonato es una droga que evita la resorción ósea y hace al hueso más fuerte, y entonces la cabeza femoral no se colapsa. Y también otros autores dijeron, bueno, hagamos una sustitución de la zona necrótica por un cemento quirúrgico, y entonces de esa manera no se va a colapsar la cabeza femoral. Acá le voy a mostrar algunos casitos. Esta es una mujer de 27 años, de sexo femenino, con una enfermedad de Crohn, medicada con corticoides en altas dosis, y comenzó con un dolor en su cadera derecha, de 4 meses de evolución. Y bueno, acá la pregunta es: ¿qué estadio de Steinberg está? En realidad lo que nosotros vemos es que no hay un colapso de la cabeza femoral, la cabeza todavía mantiene su forma esférica. Entonces, al no ser un colapso, sabemos que estamos en un estadio menor al estadio 3, que era el de la semiluna, pero tampoco estamos viendo la semiluna. Lo que sí vemos son imágenes osteolíticas, ¿eh? Fíjense cómo se ve esta imagen osteolítica acá, y que abarca un gran porcentaje de la cabeza femoral, lo mismo que acá lo podemos ver. Entonces, esto es un estadio 2, que es la osteoporosis moteada, y con una gran extensión. Si nosotros sabemos que tiene una gran extensión, sabemos cuanto más extensa es la lesión, peor es el pronóstico. Acá pedimos igualmente una resonancia magnética y acá vemos la doble línea, doble banda, y el centellorama ven la hipercaptación. Se le hizo la descompresión de esta manera para aliviar el dolor y para regenerar o restablecer la vascularización. Se le dio alendronato por 6 meses y se le dio magnetoterapia 8 horas más que diarias, son nocturnas porque la paciente duerme con el aparato por 3 meses. Pero bueno, viéndolos de cómo la empecé a tratar a los 6 meses, como ya se ve que la lesión avanzó mucho más. Vean estos cambios. Fíjese que acá ya se ve como si fuera la imagen en semiluna, como se ve ahí mismo como un despegamiento del cartílago. Entonces, la paciente, como sabemos que esto está evolucionando y progresivamente, y la paciente está con mucho dolor, y acá vemos que este es un ángulo que medimos nosotros, que si la suma tanto del frente como del perfil de los límites de la necrosis, con un punto central en el medio de la cabeza femoral, si la suma de estos dos ángulos es mayor a 200 grados, el pronóstico es muy malo. Y bueno, esta paciente ya tenía 285 grados, o sea que sabemos que era nada más cuestión de tiempo que la cabeza femoral se colapse, pero bueno, entonces ya directamente fuimos al reemplazo total de la cadera y aliviar el dolor a la paciente. Acá pueden mirar cuando hicimos este corte de la cabeza femoral, cómo se ve toda esta zona de necrosis. Fíjense toda la extensión, lo único que quedaba, digamos, que quedaba sana de la cabeza femoral o vascularizada de toda esta zona de acá. Pero esta zona, toda la zona de la carga, está totalmente necrosada. Este es otro caso, es un paciente de 56 años de edad, fumador, con dolor en su cadera izquierda, 8 meses de evolución. Y acá, si miramos qué estadio de Steinberg puede ser, vemos que la cabeza todavía está en su forma esférica, pero si miramos acá, van a ver la imagen en semiluna. Está bien que la imagen en semiluna, si no están tan acostumbrados a ver radiografías, es bastante difícil de hacer el diagnóstico, pero bueno, si ya saben que tienen una osteonecrosis, es más fácil tratar de mirar bien en el perfil a ver si ven esta imagen.
Y bueno, y esta es la suma de los dos ángulos que les comentaba antes, es de 150 grados. Acá vemos la resonancia magnética, por si teníamos dudas en la radiografía, podemos pedir la resonancia, que es lo que nos va a sacar bien la duda, y el centellograma, que nos muestra que la cabeza femoral todavía está con actividad, porque también uno dice, ¿y cómo yo sé que se curó o no se curó y se detuvo la enfermedad? Bueno, el centellograma es el estudio que nos va a ayudar mucho a darnos cuenta si está activa o no la enfermedad, porque en este caso vamos a ver acá que hay una hipercaptación, que esto quiere decir que está tratando de regenerar la zona del organismo. Si ya pasaron varios meses y le hicimos todos los procedimientos y la cadera volvió a estar en este estado, es que decimos que ya se detuvo y que podríamos decir que, bueno, si no se colapsó, tenemos un éxito y no avanzó la necrosis. En este paciente lo que le hicimos es un forage y le colocamos en la zona de la necrosis un sustituto óseo para evitar el colapso de la cabeza femoral. Acá lo que podemos ver es cómo se le está colocando esa perforación, el forage, y después acá se le colocó el sustituto óseo. Acá tuve un pequeño accidente intraoperatorio que se me rompió una cureta. Una cureta es un instrumental que es como si fuera una pequeña cucharita chiquitita que uno raspa el hueso y bueno, se rompió esa cucharita de adentro del hueso y quedó dentro del metal, pero por suerte no quedó en la línea articular, sino que quedó dentro de la cabeza femoral. Y esto ya vemos que a 18 meses desde la cirugía, la cabeza femoral no se colapsó y el paciente anduvo bien. Otros autores hablaron de lo que esto está más en moda, que son las células madres, y si miramos a estos dos grupos, 8 pacientes se les hizo el forage y a 10 pacientes se les hizo el forage más células madres, y vimos que de las 8 pacientes, de los que se hizo el forage solamente, perdón, 5 colapsaron y solamente uno del grupo B, o sea que con los que les recibieron las células madres, de 10, solamente uno progresó a la necrosis en 24 meses. O sea que las células madres actuarían favorablemente, aparte del forage, con la evolución de la necrosis. Otras opciones en estudio, tenemos los agentes reductores de los lípidos, los vasodilatadores, los anticoagulantes, la terapia de onda de choque y las proteínas morfogenéticas, que lo que hacen es estimular el crecimiento óseo. También algún otro autor habló de que, bueno, si nosotros tenemos la osteonecrosis en la zona de carga, si la sacamos de la zona de carga, no se colapsaría. Esa era la teoría, y aparte sabemos que al hacer los cortes óseos, es casi lo mismo que hacer las perforaciones. Entonces también eso es un forage indirecto, porque se descomprime la cabeza femoral. Entonces tiene esas dos, digamos, dos causas benéficas la osteotomía: sacar de la zona de carga la necrosis y descomprimir la cabeza femoral. Hay otros tipos los tipos de osteotomías pueden ser varizantes, valguizantes y rotacionales. Varizantes digamos, lo que hacen es cambiar el ángulo del cuello femoral, y entonces al cambiar el ángulo del cuello femoral, lo que hacen es sacar de la zona de carga la necrosis. Y estarían indicadas en el adulto joven, en los primeros estadios, y obviamente con poca extensión, porque si son muy extensas las necrosis, no hay casi manera de sacarla de la carga a la necrosis, ¿no? Esta es una chica de 33 años, en el año 94, sin antecedentes traumáticos, medicada en una etapa de su vida por corticoides, por episodios alérgicos. Y lo único que podemos ver es que acá tenemos la cabeza femoral, que se ve bastante bien, y una imagen osteolítica, no se ve imagen en semiluna, o sea, estamos en un estadio 2. Fíjense que la necrosis siempre está ubicada acá, o sea, con la osteotomía lo que tenemos que lograr es que la necrosis se vaya por acá o que se vaya para acá, que salga de la zona de carga, que es la zona superior de la cabeza femoral. Y esto fue lo que se hizo. La necrosis estaba acá, ahora está acá, o sea, se fue de la zona de carga. Y entonces esto es lo que se llama una osteotomía valguizante. Valguizante aumenta el ángulo cérvico metafisario.
Y este es otro, digamos, ya el último procedimiento terapéutico que tenemos es el reemplazo total de la cadera, pero el reemplazo del total de la cadera va a estar indicado en los pacientes con osteonecrosis de la cabeza femoral con cambios degenerativos secundarios avanzados. Esta era una chica también de unos 30 años con un lupus eritematoso sistémico. Si ustedes miran bien, fíjense cómo está totalmente colapsada la cabeza femoral de un lado y del otro. Este es el hueso totalmente necrótico, compacto, y la paciente necesitó reemplazo de ambas caderas. En realidad, tiene que tener en cuenta que no hay mejor prótesis de cadera que la cadera de uno, o sea, que es la que va a durar, si Dios quiere, toda la vida. Y siempre tenemos que tratar de hacer el diagnóstico temprano de la enfermedad para poder hacer el tratamiento correspondiente y tratar de salvar esa cabeza femoral. Porque, bueno, en realidad la prótesis de cadera es el final de un problema, que sería la osteonecrosis, pero es el principio de otro. Las prótesis de cadera todavía no están hechas para durar toda la vida, a no ser que uno la coloque en un paciente de 80 años. Pero en pacientes jóvenes, como estos pacientes que tienen osteonecrosis con 30 años, 35 años, sabemos que la prótesis de cadera lo que va a hacer es darle una calidad de vida, les diría que casi normal, porque estos pacientes con prótesis de cadera hacen todas las actividades que hace cualquiera, pero la prótesis de cadera tiene una duración de aproximadamente 20 años, por ahí puede ser que dure, y después, después hay que pensar en cambiarlas y ya tenemos otro problema. Entonces, bueno, es importante saber indicar cuándo poner la prótesis, no apurarse y bueno, cuando uno le indica, tiene que estar bien seguro de lo que está haciendo. Entonces tenemos que vamos a colocar la prótesis de cadera en los pacientes con osteonecrosis ya avanzada, que ya fracasaron otros tratamientos, o en pacientes capaz añosos que tienen una osteonecrosis, pacientes de 60, 70 años, que uno dice, bueno, ya le pongo la prótesis, le dura 20 años, capaz es la última cirugía que necesite. Y bueno, y después acá estamos, bueno, lo mismo, es estos pacientes mayores o con bajas demandas, que es lo que acabo de hablar recién. Como consideraciones finales sobre la osteonecrosis, que no hay una unanimidad sobre la patogenia y el tratamiento. Ahí vimos cuáles son las causas que uno piensa de cómo se produce la osteonecrosis. El tratamiento es controvertido en los estadios tempranos, porque vieron que se puede indicar las osteotomías, se puede indicar el forage. Yo lo que les sugiero siempre es indicar el forage, que es lo más sencillo, porque son perforaciones, y bueno, y agregarle todos los tratamientos coadyuvantes. El estadio de la extensión de la lesión predicen la evolución. El resultado mejor si es intervenido antes de los 6 meses. El tratamiento incruento tiene un alto porcentaje de colapso a los 3 o 4 años del diagnóstico. O sea, es importante hacer el diagnóstico, digamos, hacer lo que sea algún tratamiento, como les dije, como el forage. Y en los estadios precolapso, el tratamiento que conserven la cabeza femoral son los más adecuados, no era la prótesis. Diagnóstico diferencial. Tenemos la osteoporosis transitoria de cadera. La osteoporosis transitoria de cadera es una enfermedad que es autolimitada a 6 meses. Se da mucho en mujeres en el tercer trimestre del embarazo y en hombres en la quinta o sexta década de la vida. Y el 95% no progresan. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? La única manera de hacer el diagnóstico diferencial es con una resonancia magnética. Si ustedes miran esta resonancia magnética, ¿por qué dicen que no es una osteonecrosis? A ver si alguno se anima a hablar, lo escucho. Porque la lesión es mucho más extensa, no compromete solo, digamos, en forma triangular y la zona de carga. Impecable, impecable. Es exactamente eso. La zona de la necrosis siempre se ubica en esta zona. Acá vemos que toda esta lesión es mucho más extensa y llega incluso hasta la zona trocantérica. Esta es como un edema óseo importante y esto cuando empiezan los síntomas, le pide la resonancia. Y bueno, cuando ve esto ya uno respira un poco más aliviado porque tenemos que un 95% anda muy bien. Pero bueno, el paciente también uno lo va a ir controlando clínicamente y va a ver que el paciente va refiriendo que va mejorando en su dolor. Uno le indica muletas
o descarga, porque esto duele, esto molesta, y el paciente se va sintiendo aliviado, le puede indicar magnetoterapia por las dudas, como también para desinflamar y regenerar el hueso, y va viendo que el edema va desapareciendo cuando uno pide una nueva resonancia a los 6 meses. Pero en algunos pacientes que continúan con dolor y uno le pide una nueva resonancia, aparece la forma triangular acá arriba, y ya sabe de que está en el 5% de que progresan hacia una necrosis. Es como si yo les dijera que esto es un nevus y se puede transformar en un melanoma. Entonces, bueno, habitualmente no pasa eso, pero bueno, lo mismo pasa con esto, con la osteoporosis transitoria. Y bueno, vamos a hablar un poquito ahora de la artrosis de cadera. Ya nos quedan muy pocas ¿cómo se llama? Imágenes para ver. La artrosis en sí es una enfermedad que afecta el cartílago articular. ¿Cómo se va a producir la necrosis? Bueno, la artrosis, perdón, la causa primaria es el envejecimiento biológico, son las arrugas de los huesos. Es como que todos vamos a tener artrosis en alguna articulación, no solamente en la cadera, en las manos, en los dedos principalmente, y en la columna también se ve mucho. Es un desgaste del cartílago articular. Pero podemos tener también que puede ser por causa secundaria, o sea, como un factor, perdón, que el aire me está matando la garganta. Que la causa de la luxación congénita o la displasia del desarrollo, lo que tenemos es como una incongruencia en la luz, digamos, en las dos superficies de articulares. Esto trae el desgaste de la articulación. Y después tenemos que las causas adquiridas, como las causas las traumáticas, las infecciones, o sea, ahí viene la artritis séptica, y les dije que se produce la necrosis y todo lo demás, la osteocondritis, la epifisiolisis, todas las que producen una alteración. Hay que pensar que la articulación son dos superficies articulares que trabajan como en espejo y que cada una, digamos, trabaja perfectamente con la otra superficie. Cuando una de las dos alteró su forma, ya empieza a trabajar diferente y eso trae el desgaste del cartílago. Según la OMS, la artrosis es el resultante de fenómenos mecánicos y bioquímicos que desestabiliza el equilibrio entre la síntesis y la degradación del cartílago y el hueso subcondral. Bueno, es más frecuente en hombres también, mayores de 50 años, presenta dolor espontáneo y provocado en el triángulo de Scarpa, que a veces produce un dolor referido en la rodilla. Por eso se dice en los viejos libros, y más los libros pediátricos, que la cadera llora por la rodilla. ¿Por qué en los libros pediátricos? Porque el dolor se irradia más a la zona del muslo y a veces llega hasta la zona superior de la rodilla. Y el paciente no sabe referir bien dónde es que le duele y dice que le duele la rodilla. Entonces es importante el paciente que viene con dolor de rodilla o en la zona anterior de la rodilla, revisarle bien la cadera. Vamos a tener que al estar, digamos, con esa degradación del cartílago, se produce una rigidez de la articulación y el paciente pierde la abducción y la rotación interna. O sea, el paciente, el primer signo que va a demostrar es que le cuesta cruzarse de piernas. Obviamente también le va a costar ponerse las medias, atarse los cordones de los zapatos. Y lo que tenemos es una maniobra de tomas positivas. No sé si le explicaron la maniobra de tomas. ¿La saben? ¿Hola? No. No. Bueno, la maniobra de tomas es una maniobra que pone en evidencia una cadera en actitud de flexión. ¿Qué quiere decir eso? Que la cadera afectada, cuando tiene una artrosis, se tiende a producir una flexión de la cadera, no la logra estirar completamente. Pero ¿qué pasa? Entonces el paciente cuando no logra estirar como para no caminar con la rodilla flexa, compensa con una hiperlordosis lumbar. Entonces al arquear la columna logra estirar la cadera completamente. Entonces la maniobra de Thomas lo que hace es, al llevar la otra cadera sana hacia el pecho, se aplana la hiperlordosis lumbar, y al aplanarse es como que pone en evidencia la actitud de inflexión de la cadera con patología.
Ven ahí se va la hiperlordosis lumbar y entonces la cadera afectada se flexiona. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, y tenemos que la artrosis es la patología no traumática más frecuente. Vamos a mirar, y ahí los voy a ayudar poniendo una cadera sana, para que se den cuenta cuáles son los signos radiográficos de una artrosis de cadera. Primero y principal, lo primero que desaparece es la luz articular. Esta es la luz articular, fíjense cómo están las dos superficies de la cabeza femoral y del acetábulo. En el medio está el cartílago, y al desaparecer el cartílago por la enfermedad, se producen que los dos huesos se contacten. No hay más luz articular. Esto se llama pinzamiento articular. El líquido articular, el líquido sinovial que nutre el cartílago, al no tener cartílago, lo que va a hacer, se va a empezar a meter dentro del hueso y va a producir lo que se llaman los quistes subcondrales. El hueso, al estar lesionado, ustedes piensen que esto es una miga de pan. El hueso es como si fuera una miga de pan adentro. Y al perder el cartílago se empiezan a romper las migas de pan y se aplastan las migas de pan y produce que el hueso sea más denso, más duro, y radiográficamente se va a manifestar como una esclerosis. Esclerosis se llama cuando el hueso se pone blanco en la radiografía. Es un hueso duro y compacto. O sea, tenemos la esclerosis subcondral por debajo del cartílago. Después, lo que van a aparecer son los osteofitos. Si ustedes miran, esto se llama arco de Shenton. Arco de Shenton es un ángulo, es un arco que va de la diáfisis, llega a la zona cervical, cérvico metafisario, y llega al agujero obturador y hace un arco que mantiene esto. Si ustedes miran esto, van a ver que acá el arco está todo medio interrumpido y aparece todo un hueso en el medio que no tendría que estar. Estos son los osteofitos. Es un crecimiento de hueso anómalo que se ve propio en la artrosis. Algunos autores hablan de que el organismo lo considera como si fuera una fractura, porque tenemos dos superficies cruentas, lastimadas, que están rozando, y lo que quiere hacer es un callo óseo, y ese callo óseo en realidad no es un callo, sino son los que se llaman osteofitos. Y como empieza a crecer todos estos osteofitos, porque eso tiene movilidad, y cada vez crece más, tiende a sacar la cadera de su lugar, o sea, una tendencia a la subluxación. Ustedes tienen que saber cómo describir una radiografía, y las radiografías habitualmente se van a describir por la forma de que uno lo llama forma, estructura y relación. La sigla FER, ¿no? Como su amigo Fernando o Fernanda, FER, forma, estructura y relación. La forma va a hablarnos sobre los contornos óseos y si hay alguna deformidad en los ángulos del hueso también, ¿no? Entonces, si tenemos que buscar el contorno óseo por la forma, lo que tenemos es que tenemos los osteofitos. O sea, los osteofitos entrarían en la alteración de la forma. Después, la estructura habla sobre lo que está por dentro del hueso. O sea que acá tenemos que el hueso, lo que vemos por dentro alterado o que digamos es patológico, es esta esclerosis subcondral, los quistes. Y después la relación habla sobre la relación articular, o sea, cómo está la articulación. Entonces tenemos el pinzamiento articular, es una alteración de la relación, y la tendencia a la subluxación es una alteración de la relación. ¿Perfecto? Sí, Bueno, sí. acá tenemos entonces otros dos casos para que ustedes vean. Este es un caso que yo les diría que es como una osteonecrosis. Fíjense toda esta zona, que justo en la zona superior, forma triangular, digamos, ahí vemos imágenes osteolíticas, y fíjense cómo desapareció el cartílago articular. Acá también tenemos otro pinzamiento articular, osteofitos, y si miran también hay como un colapso de la cabeza femoral, que esto también puede ser, a veces no es por una necrosis inicialmente, sino por la artrosis al perder el cartílago y se compacta el hueso, da esta imagen. Después, bueno, como tratamiento tenemos que el dolor
es lo que determina el tratamiento. Sabemos que el tratamiento que existe para la artrosis es el reemplazo total de la cadera. ¿Cuándo le indicamos el reemplazo total a un paciente con artrosis? En realidad, el paciente decide la fecha de la cirugía. Cuando dice que realmente ya su calidad de vida no es buena, que siempre está tomando antiinflamatorios, que está limitada su marcha. Entonces, si antes de indicar la cirugía uno le puede indicar bastones para que no cargue tanto su cadera, kinesiología, darle medicación, antiinflamatorios, que baje de peso. Y bueno, y si ya todos los tratamientos que le hicimos fracasaron, no nos queda otra que ir a la prótesis de cadera. Este es un caso que es más que interesante. Fíjense que van a ver esta radiografía y alguien se anima a describir algo de lo que ve esto. Miren bien cómo está todo, ¿no? Hay algo muy raro y muy llamativo. Miren esto. No se ve la luz de la cadera. No se ve la luz de la cadera, pero también miren esto, cómo la cabeza femoral se metió dentro de la pelvis, casi, ¿ven? Fíjese el trocánter mayor, cómo choca contra el borde del acetábulo. No entra mal la cabeza femoral porque acá tiene este tope. Si ustedes miran la radiografía esta, miren el trocánter mayor con el acetábulo donde está, toda esta separación que hay acá. ¿Eh? Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque se produjo como una lesión en el fondo acetabular, la cabeza femoral se fue intrapélvico y acá hizo el tope y paró. O sea que digamos, la cabeza femoral tiene lo que se llama una luxación central. Y esto no es un antecedente traumático, no es que el paciente se cayó y se rompió el fondo y ahí pasó, que esto puede pasar eso, una fractura también. Pero miren también este hueso de acá, como que se ve como raro. Miremos de vuelta a la cadera sana, miren este hueso, como es algo homogéneo, con bordes bien delimitados de corticales. Miren este, como que estuviera insuflado, como una imagen algodonosa. Y este paciente tiene una enfermedad ósea de base, es un hueso patológico. El paciente, yo les voy a decir, tiene dos características, que es lo que dicen los viejos libros, que el paciente va al médico y le dice, doctor, no sé por qué, pero los pantalones me están quedando más largos y el sombrero no me está entrando. Fíjense ustedes que estamos hablando del sombrero porque estábamos hablando de 1920, por ahí cuando fue descrita esta enfermedad, que todos los hombres usaban sombrero. ¿Qué enfermedad sería? Imágenes algodonosas, crecimiento anómalo del hueso en la cabeza, en la calota, que crece con aposición ósea. Cric, 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 cric. Bueno, enfermedad de Payet se llama. Entonces, este paciente lo que se le hizo fue, se le colocó hueso en el fondo y se le colocó una prótesis de cadera. ¿Cuál es la diferencia entre artrosis y artritis? Porque también eso es muy frecuente que los pacientes nos digan, tengo una artritis de cadera o tengo artrosis, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? En realidad la artritis es poliarticular, la artrosis puede ser monoarticular o biarticular. La artritis, ¿dónde se produce la enfermedad? En las membranas sinoviales, y luego se produce la destrucción del cartílago, y la artrosis afecta principalmente el cartílago. Los pacientes con artritis empiezan con dolor y rigidez matinal, que es mayor a 30 minutos, y los pacientes con artrosis presentan dolor y rigidez matinal menor a 30 minutos. O sea, el paciente con artritis se levanta con las manos muy entumecidas, los codos, les cuesta moverse todo. En cambio, el paciente con artrosis se levanta, se queja de que le duele un poco la cadera, empieza a moverse, y cuando empieza a moverse empieza a sentir un cierto alivio. Y después tenemos que a nivel radiográfico la artritis es no productiva, lo único que vamos a tener es el pinzamiento articular, y en la artrosis es productiva. Acá vamos a mostrarle para que ustedes se den cuenta más radiográficamente cuál es la diferencia entre una y la otra.
acá vamos a ver que parece una cadera totalmente normal, la artrítica, y la artrosis, obviamente todas las causas, principalmente lo que se ve bien marcado son los osteofitos, fíjense ¿cómo se llama? El quiste subcondral, el hueso es más blanco, más con la esclerosis, en cambio en la artritis el hueso es más osteopénico, y lo que tenemos lo único que vemos a tener es el pinzamiento articular, o sea, pero capaz en una artrosis y una artritis en estadios iniciales, lo que tienen, ninguna diferencia tendrían porque los dos tienen, digamos, el pinzamiento. Pero la artrosis, sí, cuando empieza a avanzar aparecen todos estos cambios. Los tumores. Es el dolor constante, inclusive nocturno, puede simular una infección. Hay que buscar factores clínicos como la baja de peso, tos persistente, etc. Solicitar estudios específicos. Y quiero mostrarles esta imagen. Esta es una mujer, 68 años, antecedente de SEA de mama, que consulta por dolor en su cadera izquierda. Lo que les quiero ayudar para que ustedes lo sepan en su futuro, cuando tienen un paciente con un dolor en una cadera, siempre pidan ambas caderas, porque ya de chiquitos ustedes jugarían al juego de busque las 7 diferencias. Entonces, si uno pide ambas caderas, es más fácil poder encontrar las diferencias porque uno compara un lado con el otro. Entonces, en este caso, a ver quién se anima a ver y a buscar algunas diferencias entre un lado y el otro. La ayuda que yo les doy nada más es que el paciente tiene una patología en su cadera izquierda, o sea, ¿qué es esto? Empezó con dolor en la cadera izquierda. ¿Qué es lo que ven? No tengan miedo, hablen, no pasa nada. Miren bien y hablen. Puede ser que tiene menor disminución, pero menos densidad ósea en la cadera izquierda. Menos densidad ósea, perfecto. Empecemos como hay una alteración de la forma. La forma, acuérdense que es el contorno. Todo el contorno óseo. ¿No estaría alterado el ángulo que vimos que se formaba entre lo que es Ángulo. el borde? Claro. Sí, está un poquito, puede ser alterado, pero miren bien esto. Miren este hueso acá, mírenlo con este otro lado. ¿Es igual? No. ¿Qué es lo que ves? Hablalo a tu manera, no importa. Si querés hablar con un término médico traumatológico, podés decir. O sea, la solución de continuidad, o sea, es como que... Está bien, solución de continuidad se va a nombrar más bien a una fractura, cuando ya se ve un corte así completo, o una fractura incompleta. Pero lo que vamos a ver acá es una imagen que se llama osteolítica, como que falta hueso, como que acá hay hueso y acá no vemos hueso, casi como está igual que las partes blandas. O sea, hay un borramiento de la cortical medial, ¿no? O sea, es una imagen osteolítica. Acuérdense, cuando uno ve osteolítica sería así, o una imagen esclerosa es cuando se pone más blanca, como si fuera, esto yo diría que es esclerótico, cuando se ve así bien blanco, fuerte. Acá ven más bien el color oscuro, es algo osteolítico. O sea, está alterada la forma por presentar un borramiento de la cortical a nivel de la zona medial de la cabeza, digamos, del cuello y metáfisis femoral. La estructura, si ustedes miran la estructura ósea, miren esta estructura y miren esta estructura. También hay una imagen osteolítica que abarca la zona intertrocantérica, porque este es el trocánter menor y este es el trocánter mayor, o sea, está entre los dos, intertrocantérica, y lo que vemos que las relaciones, que es lo que está refiriéndose a la articulación, están conservadas. Entonces, si uno dice, bueno, ¿qué diagnóstico es? Y bueno, lo que uno puede decir es que es una imagen osteolítica que abarca toda la zona metafisaria intertrocantérica de la cabeza femoral. Y sabiendo los antecedentes de la paciente, que es una paciente que de 68 años, que antes tuvo un SEA de mama, uno dice, bueno, esto tiene toda la probabilidad de que sea una metástasis ósea. ¿Y cuál es el riesgo de esto? ¿Qué se les ocurre? ¿Una fractura patológica? Perfecto, una fractura patológica. O sea, hay que hacer algo para prevenir de que eso no se fracture. Entonces, si uno tendría que averiguar, porque esto va a ser un tema más cuando leen las clases de
de tumores óseos, la perspectiva de vida de esta paciente. Si la paciente tiene una alta expectativa de vida, uno esto no lo puede volver a regenerar. Entonces ya tiene que ir a algo como si fuera un tratamiento más radical, es sacar esto y suplantarlo por algo artificial. Si el paciente, esto es una metástasis de un CA de pulmón, estadios finales, o sea, el paciente debe tener 2 o 3 meses de vida, uno lo puede dejar postrado en la cama, pero si esto produce dolor o se fractura es muy doloroso, entonces se le pone a veces un clavo para evitar que esto se termine de romper, entonces el clavo protege que no se fracture. Pero como esta paciente tenía una alta expectativa de vida de varios meses o años, ya se le fue a hacer una prótesis que se llama no convencionales, en la cual se suplanta todo el hueso patológico por algo artificial. Y la paciente vuelve a caminar y sin dolor. Acá fíjense igualmente en el perfil, miren la imagen esta osteolítica grande que se ve en la cortical. Casi siempre los CA de mama son imágenes osteolíticas. Los CA de próstata dan imágenes con esclerosis, o sea, huesos más fuertes, y son más raros que se fracturen. Bueno, terminé. ¿Les quedó clara la clase? ¿Tienen alguna duda? La verdad que es incómodo dar clases No, así por quedó Zoom. claro. No tenerlos por la cara, porque yo me veo las caras cuando a veces no entienden algo y se les explica un poco mejor las cosas, pero bueno, espero que lo hayan entendido y si tienen alguna duda, bueno, estoy para ayudarlos. Muy claro, doctor, de mi No. parte no, ninguna. Bueno, me alegro Bueno. mucho, les deseo éxitos, y bueno, no sé cuándo dan los finales o parciales o estas cosas. Bueno, me voy despidiendo porque creo que ya viene el otro profesor para dar clases. Muchas Gracias, gracias. gracias. Hasta Buen luego. día. Hasta luego. Bueno, chicos, recién me avisó el doctor que tiene que operar, así que la clase de él la vamos a